decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Gracias al Señor por el día que nos ha entregado, y quiero darte también a ti las gracias por la oportunidad que me das de poder compartir contigo en este día esta palabra, la bendición de poder estar juntos en armonía, como dice la Biblia, como dice el salmista. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados en la 12656 en la Gold Road, esto es en Houston, entre Briar Forest y Memorial, así es que me encantaría que pudieras visitarnos si estás cerca del área, esto es cerca del 6, así es que visítanos en lo que tengas la oportunidad, especialmente si te gusta escuchar buena palabra, si eres amante de la palabra de Dios y eres un líder llamado al ministerio, pues nosotros somos un lugar especial, somos una iglesia que está equipando al cuerpo para impactar al mundo. Esa es la visión que Dios nos ha entregado. Durante nuestro tiempo de programación tenemos una línea de oración abierta, 713-408-3068, y me encantaría que pudieras compartir también con nosotros tus necesidades de oración, que pudiéramos entrar juntos en acuerdo para pedir al Señor porque su mano de misericordia y su gracia sea derramada sobre ti y sobre tu familia. Si quieres también conocer de nosotros, puedes entrar en nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org o puedes seguirme por Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. En ambos lugares puedes encontrar información sobre nuestro ministerio, puedes tener acceso a nuestros artículos y nuestras enseñanzas, y yo sé que va a ser de muchísima bendición para ti. Gracias nuevamente por la oportunidad que me das de poder compartir contigo día a día la palabra que Dios me ha estado entregando. Y bien, he estado tratando una serie, El Espíritu y el Poder de Elías. Yo sé que ha sido una serie muy especial. El día de ayer empecé con un nuevo aspecto en lo que es el Espíritu y el Poder de Elías, porque quiero estudiar, empecé a estudiar lo que es en sí mismo el personaje, las características de este hombre, de lo que fue el personaje a nivel histórico, y cómo estas características podemos extrapolar esa unción, eso que Dios hizo a través de este gran profeta, cómo lo puede hacer entonces Dios en un tiempo como este, con una generación que también está preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo literalmente, como mujer de Dios, como un ministro de Dios levantado en este tiempo sobre naciones, que estamos en el mejor de los tiempos. Estamos en un tiempo donde, aunque afuera hay crisis, afuera hay oscuridad, afuera el Señor empezó a estremecer los cimientos de las naciones, yo creo que como cuerpo, como iglesia de Cristo, estamos en el mejor momento donde la gloria de Dios está siendo derramada, donde hay una manifestación de su presencia como nunca antes. Estamos viviendo los tiempos de Elías, estamos viviendo tiempos donde la confrontación con los espíritus territoriales, contra los baales de este tiempo está siendo es algo frontal, pero asimismo como Elías, como personaje histórico, se levantó en ese momento y pudo colocar al Señor, al Jehová, al Dios de los ejércitos de Israel en su trono, y para que dominara y gobernara no solamente sobre Israel, pero sobre las naciones circunvecinas. Hoy yo puedo declarar que un remanente se ha levantado y ha establecido, y estamos estableciendo que nuestro Dios vive y que nosotros somos sus siervos. Así es que yo sé que esta palabra que estoy compartiendo es una palabra que está confrontando tu vida, pero también sé que es una palabra que está produciendo el fruto de vida que te va a llevar a hacer todo lo que Dios anhela que tú seas. En el programa pasado apenas empecé con el Primera de Reyes, en el verso
capítulo 17, verso 1, donde Elías, es cuando Elías irrumpe en lo que es el escenario histórico de Israel para ese momento, donde Jezabel está reinando sobre la tierra, está usurpando la autoridad, que era la autoridad legal que estaba sobre Acab, a quien le pertenecía o le correspondía el trono por linaje. Y sin embargo, Jezabel se posiciona, usurpa la autoridad y empieza a traer lo que es la adoración a los Baales, la idolatría al pueblo de Israel, lleva a Israel a abandonar a su Dios. Y en ese momento donde los profetas estaban siendo muertos por mano de Jezabel, donde el pueblo no solamente había abandonado a su Dios, pero estaba completamente corrompido en lo que eran las prácticas de adoración a los Baales. En ese momento surge este personaje, Elías Tisbita, o Elías el extraño, como bien estudiábamos, un hombre que tuvo la capacidad para hacer una declaración tan terrible y decir: no va a caer lluvia, no va a caer rocío sobre Israel a menos que yo lo declare. Realmente un hombre que para hacer una declaración de esta magnitud tenía que tener como experiencia de vida el vive Jehová en cuya presencia estoy, vive Jehová a quien yo sirvo, vive Jehová en cuya presencia yo permanezco, vive Jehová con quien tengo una relación tan íntima y tan personal que puedo hacer una declaración a los elementos de la naturaleza y saber que los elementos de la naturaleza se van a sujetar a esa declaración porque conozco el corazón de Dios, porque sé que es el plan de Dios para una nación como en la que estoy. Yo pienso que estamos en un momento histórico también como generación donde necesitamos levantarnos en el espíritu y en el poder de Elías. Encontramos que nuestras naciones han dejado al Señor. Encontramos que estamos en un momento donde vamos a decir, permíteme usar esta frase, la devaluación moral. Hemos dejado a un lado las enseñanzas de nuestro Dios. Hemos diluido los principios del reino y la iglesia de Jesucristo, que ha sido llamada a vivir en santidad, que ha sido llamada a establecer la justicia, simplemente se ha convertido en una mofa del mundo, porque hemos querido imitar al mundo en todas las cosas que se supone deberíamos caminar diametralmente opuesto a lo que el mundo hace. Sin embargo, el Señor ha levantado un remanente, el Señor está levantando una generación de gente insospechada, de gente que no ha sido formada en grandes cursos o en grandes seminarios, pero gente que como Elías viene de lugares desconocidos, sin genealogía, sin abolengo, vamos a decir abolengo espiritual, y sin embargo Dios ha levantado una generación con la capacidad para declarar y para decretar, no solamente que nuestro Dios vive y está activo, sino que los juicios del Señor son ineludibles para aquellos que no quieren obedecer y que no quieren caminar de acuerdo a cada palabra que ya Dios ha establecido claramente a través de la Biblia. Encontramos entonces, te decía que este hombre, cuando su nombre hablaba o manifestaba lo que era su predicación, su nombre era un eco de lo que todo él predicaba, su manera de vestir, su manera de comer, su manera de caminar, todo esto predicaba que su Dios era Jehová. Estuvimos hablando un poco de lo que significaba esta declaración de no habrá rocío ni habrá lluvia. Yo te decía que la palabra rocío es una palabra interesante porque es una palabra que significa en el hebreo cobertura. Tiene que ver con techo, y por eso usábamos algo del Salmo 133:1 con los símiles que utiliza el salmista, diciendo que la bendición de Dios que se derrama en un pueblo que entiende cómo relacionarse adecuadamente en armonía. Ese cuerpo que se relaciona adecuadamente en armonía recibe una bendición que es semejante a, y uno de esos símiles es al rocío que venía sobre el monte Hermón y que descendía sobre Sión. Bien interesante en este sentido. Y sin embargo,
encontramos a un Elías dando una declaración tan fuerte sobre un pueblo que tenía por, vamos a decir, como herencia de pacto, una bendición perpetua. Sin embargo, se atreve a decir, pues yo declaro que esa bendición cesa, que esa bendición para y no va a venir nuevamente a menos que yo lo declare. Realmente el carácter de Elías era un carácter impresionante. Ahora fíjense, una de las cosas cuando nosotros estudiamos cada uno de los milagros que fueron ejecutados por mano de Elías, nosotros podemos ver transparentado, podemos ver remarcado lo que era el carácter de este hombre. Solamente me gustaría mencionar por encima algunos, por ejemplo, encontramos esta primera que tratábamos en el programa de ayer, una declaración tan fuerte, tan terrible y tan radical que aún la naturaleza tenía que sujetarse a la declaración de este hombre. Pero también encontramos, por ejemplo, cómo en Primera de Reyes, y cuando estaba leyendo estos pasajes realmente para mí me producía gozo pensar que Dios quiere moverse de la misma manera en este tiempo. Aquí encontramos cómo un ejército fueron consumidos por fuego solamente por la palabra de Elías. Y puedes encontrar esto, primero lo puedes encontrar, permíteme llegar allí, a Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10. Dice que si empiezas a leer, estaban buscando a Elías y capitanes de 50 iban a buscarlo. Y es interesante porque cuando ellos decían, eres tú, a este hombre que estamos buscando, él decía, si yo soy un hombre de Dios, entonces que el fuego los consuma. Y dice que en ese momento el fuego descendía del cielo y los consumía. Y bien interesante porque un hombre con un carácter aterrador, déjame decirte, con razón era Elías Tisbita. Y yo pensaba cuando estaba estudiando, por ejemplo, este caso en particular, pensaba, wow, cómo este hombre se atrevía a hacer declaraciones que en un momento como este cualquiera diría, bueno, es que no tenía misericordia, o es que el Espíritu Santo no puede operar así. ¿Cuántos en este tiempo dijeran de un profeta que opere en la unción de Elías, decir, es que esto no puede ser un profeta de Dios, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia? ¿Cuántas frases aprendidas y sacadas de contexto yo he escuchado, he leído en Facebook? Es que nosotros no podemos juzgar a nadie, es que nosotros dejemos eso al Señor, cuando el Señor nos ha entregado a nosotros una palabra para establecer la autoridad, para establecer el dominio, para traer orden, para que el reino sea establecido, pero no somos capaces de hacerlo porque nuestro paradigma religioso, el Dios que nos enseñaron que es un Baal, es un Dios bobo que espera que el tiempo haga, porque esa es la frase favorita de los evangélicos en este tiempo. Vamos a esperar en el tiempo de Dios. Lo que en realidad quieren decir es vamos a esperar en el tiempo, así como los evolucionistas creen en un Dios que tuvo que esperar, sentarse a esperar millones de años para que entonces una larva se convirtiera en algo y para que un mono se convirtiera en gente. Nosotros nos hemos permitido, nos hemos dado el permiso de que filosofías humanísticas contaminen la verdadera enseñanza del Dios de Israel. Nosotros tenemos un Dios que está vivo y está activo, que está en control y que está en autoridad de todas las cosas, y que no hay nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que se mueva a menos que sea por palabra ya establecida por nuestro Dios. Ese es el Dios en el que yo creo. Y alguien podrá decir, entonces ese Dios es el que permite las guerras. Nosotros cosechamos, el ser humano cosecha su propia siembra. Cada uno de nosotros ha sembrado y hay cosas que son ineludibles, pero aún eso es palabra establecida por Dios. El mismo Señor estableció, lo que tú siembras, eso es lo que tú cosechas. En otras palabras, la unción de Elías es una unción que entiende que Dios está sentado en su trono, que a Dios nada lo agarra por, vamos a decir, de sorpresa, ni se pone nervioso por ninguna crisis mundial, ni porque haya crisis en las naciones, ni porque haya sequía, ni porque la gente se esté muriendo de hambre. Nuestro Dios no se pone nervioso por nada de eso, porque Dios no actúa como enseña la teología moderna por ahí. Es que el todo paró el universo de que se moviera solo por amor a ti. No, Dios se mueve por propósito, y sus propósitos eternos son establecidos con o sin con nosotros
o sin nosotros, siendo nosotros colaboradores o no siendo colaboradores. Los planes de Dios y su reino es establecido, querramos o no, porque la verdad que es eterna, la verdad de Dios, que es Jesucristo, siendo colocado y recibiendo toda la gloria y toda la autoridad y toda la majestad, esto es una verdad que va por encima de cualquier teoría, de cualquier filosofía, de que si eres ateo o que si no eres ateo, de tu capacidad o de tu incapacidad para creer. Nuestro Dios es Dios y está por encima de todo. La unción Elías es una unción que no discute con nadie la verdad perfecta de Dios. ¿La tomas o no la tomas? Pero sea cual sea tu decisión, vas a recibir consecuencias de esa decisión. Eso es la unción de Elías. Ahora bien, hay 4 principios espirituales que quisiera compartir contigo con respecto entonces a lo que es el personaje de Elías y que vamos a verlo justamente fundamentado en Primera de Reyes 17, en el momento cuando él le dice a Acab: yo quiero que tú congregues en el Monte Carmelo a todos los profetas de los Baales, que los traigas y vamos a ver quién es Dios. El primer principio espiritual que nosotros encontramos con una unción, con el carácter Elías siendo establecido en la tierra, es que esta unción demanda a la iglesia, demanda al pueblo un retorno a un compromiso puro, a un compromiso radical, donde Dios está en primer lugar en todas nuestras cosas. Ahora, yo sé que esto es, y justamente a partir de este nuevo tiempo en el que hemos entrado, yo decía cuando hablaba acerca de la palabra profética para el año 2012, te decía que el año 2012 era la entrada a un nuevo día, a un nuevo tiempo en el Señor, y que el año 2012 estaba marcando el inicio de una era en Dios. Estaba muriendo una estructura, estaba muriendo un tiempo, y el año 2012 estaba marcando la entrada a lo nuevo de Dios, a lo fresco de Dios, a lo grande de Dios. Y una de las cosas que más le va a pegar al pueblo religioso, al pueblo que está viviendo todavía con las enseñanzas de 1900, es que esta radicalidad de vivir para Dios, en Dios, donde Él es nuestro recurso, donde Él es nuestra fuente, donde Él es el todo, donde Él es el primero, y donde no tiene, y donde la vida con Él va mucho más allá de lo que vivimos o de lo que comemos, sí, y tiene que ver con el todo. Él es el todo, Él es el que lo llena todo, como bien lo dice el apóstol en el Nuevo Testamento, dice: por Él fueron creadas todas las cosas, pero también para Él fueron creadas, y todas subsisten por el poder de su palabra. Estamos en un momento donde la declaración a que el pueblo de Dios vuelva a un compromiso radical con su Dios. Veíamos también en la palabra profética cuando el Señor, hablando a través del profeta Ageo, decía: medita bien en tu camino, porque estás sembrando mucho y estás recogiendo poco, porque te estás vistiendo y no te estás calentando, porque estás tomando pero tú no estás saciando tu sed. Dice, tú tienes que meditar en tus caminos. Estamos en un momento donde cada uno de nosotros, a nivel individual, pero también a nivel familia, a nivel congregación, a nivel ministerio, necesitamos meditar en nuestros caminos. ¿Cuáles son las agendas? ¿Cuáles son los motivos de nuestro corazón? ¿Qué es aquello que nos está moviendo para hacer lo que estamos haciendo? Este es un tiempo donde la unción Elías, de la misma manera que en el pasado, está viniendo en contra de una iglesia complaciente, está viniendo en contra de una iglesia mundanal, está viniendo en contra de una iglesia que se ha vendido al sistema de este mundo, una iglesia que ha decidido convertirse en la gran ramera. Lo dije en otros programas, por años dijimos que la gran ramera era la iglesia católica, y no hemos entendido que la ramera, que la prostituta de la que habla la Biblia, es una iglesia que habiéndose casado con su Dios, teniendo como marido a su hacedor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó el verdadero amor, dejó al verdadero Dios para irse detrás de los Baales, para irse detrás de dioses ajenos que no tienen nada que ver con el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, que es nuestro Dios verdadero, Jesucristo el Señor. No miles caminos, no un montón de caminos. Jesucristo, el único camino para llegar al Padre. Pero además de ser el único camino para llegar al Padre, es el esposo
esposo, aquel a quien Dios le entregó. Dice que él recibió un nombre que sobre todo nombre, que en ese nombre se va a doblar toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El supremo Dios, Jesucristo, hombre, pero Jesucristo Dios, sentado a la diestra del Padre en las alturas, recibiendo todo el honor y toda la autoridad. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Y la unción Elías es una unción que le dice al pueblo, que le dice a su iglesia: es tiempo que dejes la adoración de los Baales, es tiempo que cambies las agendas, es tiempo que cambies y revises la motivación de tu corazón y te vuelvas a tu verdadero Dios. Esa es la unción Elías. Es interesante cuando vamos a Primera de Reyes 18, del verso 1 al 2, dice que habían pasado ya 3 años, porque ayer veíamos en el capítulo 17, verso 1, decíamos, se para Elías, entra, irrumpe en esa realidad histórica y le dice a Acab y le dice al pueblo: por mi palabra va a volver a llover, solo por mi palabra va a caer rocío y va a venir lluvia sobre esta tierra, de lo contrario no va a haber. Y en ese momento él se desaparece, se va. Pasan muchas cosas en esos 3 años, pero cuando vamos al capítulo 18, para este momento, dice aquí que ya habían pasado 3 años y 6 meses. Dice, aunque empezamos aquí, dice que habían pasado muchos días. En el 3er año le dice: muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Escúchame. ¿Cómo es que el pueblo que tenía pacto con el Dios que le dijo: yo soy Jehová Jireh para ti, yo soy Jehová Shaddai para ti, yo soy el Dios que suple tu necesidad? Porque ese es el Dios que nos gusta que nos prediquen. Pero ¿cómo es que este pueblo dice que el hambre era grande? Versos del 17 al 20. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: tú eres el que turbas a Israel. Y la unción Elías es una unción tremenda, porque le dijo: soy yo el que está hablando feo. ¿Cuánta gente dice: mira el orgullo, mira la arrogancia con la que esa mujer predica? La pregunta es: ¿quién es el que está turbando a quién? Y Elías le dice, la unción Elías es una unción que no se queda callado y le dice: yo no turbo a Israel. Tú eres el que turba al pueblo. ¿Cómo? Cuando tú y tu familia y todos ustedes han dejado al verdadero Dios. Cuando por práctica, cuando por estilo de vida han abandonado al verdadero Dios. Esto es tremendo. La pregunta es: ¿cuánta gente viene y dice: yo no puedo escuchar esa palabra porque es que esa palabra me hiere? Si esa palabra fuera de Dios, entonces no me heriría. Esa es mentira del diablo. Esa es la enseñanza que te dieron a ti de los Baales. Porque siempre la palabra de Dios va a venir y va a matar. Siempre la palabra de Dios va a salir y va a circuncidar el corazón. Siempre la palabra que sale del trono de Dios va a matar al hombre terrenal, al primer Adán en nuestra vida, para que el segundo Adán, Jesucristo, sea formado en nosotros. Juan lo dijo: es necesario que yo me muera para que Jesucristo, para que Él, el segundo hombre, el segundo Adán, pueda ser levantado. Tú y tu casa dejaron los mandamientos de Jehová y siguieron a los Baales. Pero la unción Elías no se queda allí y le dice: mira, ahora congrégame a los profetas, porque yo te voy a demostrar quién es el verdadero Dios. La unción de Elías es una unción que confronta el pecado, pero dice: yo te voy a demostrar que solamente Jehová es verdadero. Yo te voy a demostrar no solamente con mi estilo de vida, no solamente con mi declaración. Yo te voy a demostrar con hechos contundentes, señales, milagros y prodigios, que solamente Dios es el Dios verdadero. Y no te estoy hablando de convertir en vino delante de un gentío solamente para que vean que tengo unción. La unción Elías no es una unción show, no es una unción circo. Es una unción que vuelve el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Es una unción que hace volver a la iglesia al amor por su verdadero esposo, Jesucristo, mi Ishi, como lo dice en Oseas. No me vas a llamar más Baali, sino que de ahora en adelante me llamarás Ishi, porque voy a quitar el nombre de los Baales de tu boca y ahora me vas a conocer en la dimensión de esposo, me vas a conocer en una dimensión de santidad, me voy a desposar contigo en santidad, en justicia y en
fidelidad. Allí me vas a conocer. Estúdiate el libro de Oseas, porque la palabra profética que viene a través de Oseas es una palabra profética relevante para nosotros hoy. La razón por la cual hemos sido llevados al desierto es para que el Señor nos pueda entregar nuestras viñas, para que el Señor pueda sacar de nuestro corazón y de nuestra boca el nombre de los Baales, y para que podamos conocer al Ishi, para que podamos entrar en una dimensión de amor, en una dimensión de intimidad a nuestro Dios como nunca antes. El clamor del corazón del Espíritu y del poder de Elías es una demanda por una separación clara y una separación radical. ¿Hasta cuándo vamos a servir a Dios, a dos dioses? ¿Hasta cuándo vamos a tener dos pensamientos? Soy cristiana de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la iglesia. Y eso, si es que escucho, porque para eso también tengo internet, voy 2 horas a la iglesia, de las cuales uso 1:30 con el teléfono celular. Y estoy hablando en serio de lo que son nuestras prácticas en este momento. La unción Elías es una unción que demanda una separación clara y radical de las prácticas del mundo. ¿Hasta cuándo? Eso lo puedes ver en el verso 21. Vas a claudicar en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo vas a tener la mitad del corazón diciendo, Señor, necesito de ti, necesito tu bendición? Pero la otra mitad está diciendo, pero a mí me gusta vivir de esta manera, pero ¿cuál es el problema de que yo haga esto? ¿Cuál es el problema de que yo me eche mis traguitos? Al fin y al cabo, el Señor me acepta tal como soy. Al fin y al cabo, no. La demanda del carácter y la unción Elías es ¿hasta cuándo vas a tener un pie adentro y un pie afuera? Quiero decirte esto, cuando el Señor le escribe a la iglesia en el libro de Apocalipsis y le dice a la Odisea, le dice, prefiero que seas completamente mundano. Prefiero que estés completamente frío, porque tibio, es decir, teniendo un pie adentro y un pie afuera, lo que me produce eres vómito. Te conviertes en un vómito en la boca del Señor cuando claudicas en dos pensamientos. ¿Es una palabra fuerte? Sí, pero la unción Elías es una unción que demanda que nos separemos radicalmente del mundo y vivamos radicalmente en santidad para nuestro Dios. Dice en ese verso que el pueblo no pudo responder palabra. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Qué es lo que viene a tu corazón en este momento cuando estás escuchando esto que estoy compartiendo contigo? Algunos de ustedes están pensando, eso no puede ser, eso no es bíblico, eso no es así, esa es enseñanza de principio del siglo pasado. Déjame decirte que el pensamiento preponderante en tu corazón en este momento determina la condición espiritual en la que estás. Yo no te condeno, así le dijo Jesús a la mujer adúltera, pero le dijo, vete y no peques más. La palabra que está en nosotros es la que nos condena. Así es que quiero invitarte a que puedas sintonizar nuevamente este programa, independientemente de que puedas sentir que esta palabra en este día ha sido confrontante. Yo sé que es una palabra que produce la vida de Dios. Hay gente que me está escuchando que tiene el corazón para Dios. Yo declaro, me uno contigo y hago una declaración sobre la iglesia. Este es el tiempo donde como iglesia de Cristo, verdadera iglesia de Cristo, nos levantamos para vivir para Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero en mi próximo programa. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Que hemos tenido una relación